que les estoy compartiendo para pues estar trabajando de esta manera y pues no estar solo enviándoles el trabajo ya, ¿sale? Recuerden que estos videos son para pues de alguna manera estarles explicando un poco los temas que vamos a estar viendo y también los trabajos, las actividades que les estoy dejando. Entonces, pues iniciamos con este segundo video. Y bueno, en esta ocasión ya iniciamos con el trabajo ahora sí ya de lo que es pues el bloque uno o los temas que vamos a encontrar en el bloque uno en su libro de texto. Y el bloque uno pues se llama Las culturas prehispánicas y la conformación del virreinato de Nueva España. Cabe aclarar que referente a las culturas prehispánicas va a ser muy breve lo que vamos a estar viendo, pero no está tan mal porque ya en el ciclo pasado pues ya lo hemos estado viendo, entonces ya traemos un conocimiento previo de esas culturas, entonces va a ser un repaso que nos va a servir para recordar lo que ya habíamos visto el ciclo pasado. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ver también lo que es la conformación de Nueva España, pues desde el inicio, desde la conquista, desde la llegada de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, los frailes franciscanos, todo el procedimiento que se dio referente a la conquista y a la consolidación del virreinato y de Nueva España. Bueno, ¿qué voy a desarrollar? ¿Qué pretendo desarrollar al estar pues prácticamente estudiando estos temas? Primero, bueno, pues tengo que desarrollar una comprensión del tiempo y del espacio histórico, ¿sale? Tengo que entender lo que pasó, tengo que entender cómo pasó, porque pues esto nos ayuda a entender el presente, todos estos hechos que vamos a estudiar. Entonces voy a comprender el tiempo en el que en el que estuvieron sucediendo todos estos hechos y pues el hecho en sí. Y segundo, voy a desarrollar pues un manejo de información histórica. Un manejo de información pues se refiere a que yo puedo entender, comprender y pues en algún momento que lo necesite pues estar manejando esta información histórica de forma precisa, sin equivocarme, sin tener la duda de si esto fue antes o fue después. Entonces, vamos a desarrollar un manejo de información histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Bueno, pues que es relacionado a lo que les mencioné ahorita. Tengo que ser consciente de todo lo que ha pasado, de los hechos que nos hicieron llegar hasta lo que somos ahora. Y bueno, después, ¿qué es lo que voy a aprender? Ya vimos lo que vamos a desarrollar, pero en sí, ¿qué voy a aprender? Primero que nada, los aprendizajes que esperamos, primero es organizar por etapas y cronológicamente los hechos y procesos del México prehispánico, o sea, antes de que llegaron los españoles, de la conquista, ya que estaban aquí, y del virreinato, que es todo el periodo que duró pues en sí los españoles antes de la independencia de México. Y voy a localizar las culturas de México prehispánico, las expediciones de descubrimiento, la conquista y el avance de la colonización española. Esto es lo que voy a aprender con los temas o contenidos que vamos a estar viendo en estas sesiones o en estos videos próximos para, bueno, pues desarrollar lo que ya les comenté. ¿Sí? Y bueno, el primer subtema pues es el panorama del periodo que pues tiene como subtema la ubicación temporal y espacial de las culturas prehispánicas, los viajes de exploración, el proceso de conquista y la colonización de la Nueva España. ¿Sale? Vamos a iniciar entonces con lo que es este pequeño tema de inicio que es panorama del periodo. Ok, ahora que ya sabemos qué vamos a aprender, qué vamos a desarrollar, podemos iniciar con lo que es el bloque número uno, que son, bueno, el tema que ya les había mencionado, las culturas prehispánicas y la conformación del virreinato de la Nueva España. Aquí están las competencias que ya les había mencionado.
y los aprendizajes esperados que vamos a estar obteniendo al estar analizando los siguientes contenidos, los siguientes temas. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos vamos a ubicar en la página número 18 y 19 de su libro de texto. Este video, como pues, ya se los había mencionado, es para explicarles un poco los temas y que ustedes estén comprendiendo mejor las, las actividades que estamos realizando también. Aquí se las voy a estar explicando, ¿sí? Y pues eso pues para asegurar también que todo quede más claro y que no tengan tantas dudas a la hora de estar trabajando. Bueno, para iniciar vamos a tener que realizar la lectura para saber de qué vamos a hablar y a posterior vamos a analizar esta línea de tiempo que abarca las páginas 18 y 19 de su libro de texto. Ahorita la ven un poco así lejos, pero ya cuando la estemos analizando la voy a ir acercando un poco para que se pueda ver mejor. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el panorama del periodo. ¿Sale? Recuerden que vamos a desarrollar, bueno, pues una conciencia histórica, vamos a desarrollar una habilidad de ir manejando fechas de una forma lógica, o sea, de forma cronológica, y vamos a empezar con el panorama del periodo ahora sí. Entonces dice, panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de las culturas prehispánicas, los viajes de exploración, el proceso de conquista y la colonización de Nueva España. En esta pequeña lectura que vamos a realizar nos van a ir explicando qué es lo que vamos a estar viendo en adelante, en las páginas que las vamos a encontrar y los temas que vamos a estar viendo. Miren, dice, en la línea del tiempo, perdón, se identificará la duración del periodo y se ordenan cronológicamente las etapas relevantes relacionadas con el México prehispánico, la conquista, la conformación de Nueva España y el México independiente. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar en la línea del tiempo que les dije ahorita, que está en la parte de abajo. Y vamos a observar que son más de 300 años de culturas de 3000 años de culturas prehispánicas frente a 3 siglos de virreinato, que eso sí son 300 años. Entonces, antes de que llegaran los españoles a lo que hoy es México o América, las culturas prehispánicas se desarrollaron durante 3000 años. Entonces tuvieron mucho tiempo para, para hacer pues, lo que fueron, para construir todo lo que crearon, para, para aprender todo lo que nos dejaron como legado, o lo poco que pudimos rescatar como legado de esas culturas. ¿Sí? 3000 años contra 300 que duró el virreinato. Desde la conquista, desde que llegaron hasta que se independizó México, transcurrieron nada más 300 años. Dice, ten en cuenta que cuando hablamos de México prehispánico, recuerden que esta fue una pregunta en el diagnóstico, nos referimos a la historia anterior de la llegada de los españoles en el territorio que actualmente integra nuestro país. ¿Sí? Todo lo que es prehispánico es o se refiere antes de que llegaran los españoles. Pero entonces no existía México como tal y las culturas que se desarrollaron ahí abarcaron regiones que no coinciden exactamente con su extensión actual. ¿Sí? Esto nos hace referencia, bueno, que a veces cuando hablamos que la cultura maya se ubicó en Quintana Roo, no necesariamente va a coincidir la ubicación de los mayas con el estado de Quintana Roo, nada más, puede ser que abarque más de ese estado, ¿sí? Ya recuerden que la distribución geográfica pues fue acomodándose con el paso del tiempo y quedó de la manera que como la conocemos hoy, pero en ese entonces no estaba distribuida de esa manera, ¿sí? Era muy diferente y bueno, nos dice que vamos a tener que revisar el mapa para ver cómo estaban distribuidas esas extensiones en, en lo que era el periodo prehispánico. Aquí está el mapa, ¿sí? Este lo vamos a analizar más adelante. Por el momento vamos a continuar con lo que es la lectura. Dice, en este bloque de estudio conocerás, además de las características políticas, sociales, económicas y culturales más relevantes del mundo prehispánico, que va a ser el tema 1,
la profunda transformación ocurrida a la llegada de los conquistadores, la ampliación de la conquista en todo el territorio, la evangelización, la fundación de nuevas ciudades y los efectos de estos cambios en el mundo indígena. Ese va a ser el tema 2. Bueno, vamos a estar analizando qué fue de qué manera más bien cambió pues, prácticamente todo, desde la geografía de lo que hoy es México, la ideología de los indígenas, su forma de gobierno, su política, porque pues ellos ya estaban establecidos y ya lo hemos visto en temas pasados, en el ciclo pasado, cómo estaban organizados. Ellos tenían una organización política, una organización social, pero cuando llegan los españoles, bueno, pues todo esto tiene que cambiar porque ellos imponen otras normas y otras reglas. ¿Sí? Entonces, enseguida trataremos los años formativos, que nos hablan de la transformación del paisaje, de lo que les comentaba, debido a la introducción del ganado, el trigo y otras especies, así como por nuevas actividades económicas como la minería, que va a ser el tema 3. En el apartado de Nueva España y sus relaciones con el mundo, se abordarán las características económicas y comerciales de la gran colonia y su importancia en el mercado mundial como proveedora de metales preciosos. Recuerden, bueno, y si no lo recuerdan, lo vamos a ver aquí, que la minería fue un factor importante para el desarrollo económico de la Nueva España, ¿sí? Muchos españoles explotaron las tierras que tenían metales preciosos, principalmente la plata, y bueno, pues esa fue una gran fuente de ingreso en esta época. Dice, la llegada a la madurez, que va a ser el tema 5, se refiere a la situación que alcanzó la Nueva España en su último siglo, con una sociedad corporativa, gobernada por cabildos, indígenas y ayuntamientos españoles, dominada por la iglesia y marcada por la presencia de las haciendas en el mundo rural. Finalmente, apreciarás los elementos artísticos y culturales que produjeron un mestizaje y dieron inicio a una cultura propiamente mexicana cuyas expresiones llegan hasta nuestros días, que ese va a ser el tema 6. Bueno, vamos a ver también, o vamos a hablar sobre el mestizaje, y ya recuerden también el diagnóstico que les hice, donde les preguntaba que cómo se dio este mestizaje, qué culturas estuvieron inmersas en todo esto, y vimos que tuvimos una gran influencia europea y también asiática, ¿sí? Y ni se diga de África, la africana, ya que pues, los españoles trajeron esclavos y por el comercio entre España y Asia, bueno, pues también se dio ese mestizaje. Los asiáticos, bueno, pues llegaron a venir aquí, se mezclaban, igual los indígenas con los africanos y ni se diga con los españoles. Hubo un mestizaje pues, muy, muy, muy amplio, pero eso lo vamos a ver en el tema 6. Dice, viaje al pasado. En Historia Universal aprendiste que para dar un ordenamiento cronológico, por lo general hablamos de siglos. En la cultura occidental los siglos suelen contarse antes y después del nacimiento de Cristo y escribirse con números romanos, ¿sí? No existe el siglo cero. Los últimos 100 años anteriores al nacimiento de Cristo son el siglo I AC, que es antes de Cristo, y los primeros 100 años posteriores son el siglo I DC, que es después de Cristo, aunque también se les llama antes de nuestra era, ANE, y de nuestra era, NE. Esta forma es la que hallarás en este libro. Entonces aquí no vamos a hallar antes ni después de Cristo, vamos a encontrar solamente antes de nuestra era y nuestra era, ¿de acuerdo? Y esta donde dice ubícate es la actividad que vamos a hacer nosotros, para lo cual vamos a tener que analizar el mapita, el mapa A que nos aparece aquí arriba, y también la línea de tiempo, que es la que está acá abajo, que ya les había comentado, que abarca la página número 18 y la página número 19 de su libro. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Primero, dice, observa la línea de tiempo y el mapa A, escribe en tu cuaderno lo siguiente. Primero, punto número 1. Los siglos transcurridos desde el surgimiento de las primeras sociedades aldeanas hasta el arribo de Hernán Cortés. En la línea del tiempo vamos a ver cuándo surgieron
las primeras sociedades aldeanas, ¿sí? Aquí no lo marca. Y vamos después a ver cuántos siglos, me parece que sí nos dice siglos, déjenme revisar, sí, siglos. ¿Cuántos siglos transcurrieron desde estas primeras aldeas igualitarias, dice aquí, hasta que llegó Hernán Cortés por acá, por estas fechas fue que llegó Hernán Cortés a México? Entonces, vamos primero a ver eso. ¿Cuántos siglos transcurrieron? Después, el punto número 2. Horizonte cultural o periodo más largo de la historia de Mesoamérica. Vamos a ver cuál fue el más largo, cuál periodo fue el que duró más en la historia de Mesoamérica. Recuerden, Mesoamérica pues es antes de que llegaran los españoles, por lo cual va a ser prácticamente lo que abarca la línea de tiempo de la página 18 solamente. Ahí vamos a ver cuál fue el periodo más largo. Y ahorita se los voy a tratar de explicar un poco la línea de tiempo para que ustedes también se den una idea y entiendan a qué nos referimos con lo que son periodos para que puedan llevar a cabo su actividad. El siguiente punto es periodo prehispánico o de la colonia, en el que ocurrieron los siguientes hechos. Vamos aquí a identificar los siguientes hechos si fueron durante la colonia o durante el periodo prehispánico, ¿sale? Y nos dice la primera, dice, fundación de Tenochtitlan, ¿dónde fue? ¿En el prehispánico o en la colonia? Ahí los vamos a enlistar en su libreta y adelantito vamos a poner dónde sucedieron estos hechos. Recuerden que estamos enseñándonos a crear un pensamiento y a manejar los hechos de una forma cronológica, o sea, de cómo sucedieron. Entonces tenemos que empezar a hacer esto, a tener la idea clara. Por ejemplo, es lo que nos dice aquí, la fundación de Tenochtitlan, ¿cuándo pasó? ¿Durante la colonia o en el periodo prehispánico? Entonces, después nos dice, creación del virreinato, ¿en qué periodo sucedió? ¿En la colonia o en el periodo prehispánico? Y así, lo que viene, el florecimiento de la cultura olmeca y la llegada de las órdenes religiosas. Esos que acabo de leer son los que van a ustedes decir en qué periodo pasaron, ¿sí? Y después pasamos al siguiente puntito, que son regiones del actual territorio mexicano que formaron parte de cada superárea cultural. Ahorita vamos a ver cuáles son las, las que maneja aquí este puntito como superárea cultural. Ahorita se las voy a explicar en la parte de abajo. Perdón, en el mapa en el A. Y después dice el siguiente puntito, la superárea cultural a la que perteneció la entidad federativa donde se localiza el plantel escolar. El plantel escolar, pues nos estamos refiriendo a tu plantel escolar, ¿sí? Y esta parte que sigue, pues no la podemos hacer como no la maneja porque pues no estamos de forma presencial y tampoco los puedo hacer que ustedes se reúnan. Ahorita no es posible que trabajemos de esta manera. Entonces esto va a ser eh, en el siguiente video. Yo les voy a escoger algunos trabajos que ustedes me manden y vamos a hacer lo que dice aquí, que dice, formen parejas y comparen sus respuestas. Comenten cuáles son las características del periodo que estudiarán en este bloque y cómo se relacionan con los rasgos culturales y sociales de su localidad. ¿De acuerdo? Entonces esto yo voy a escoger algunos trabajos de ustedes, voy a comparar sus respuestas, voy a ver si pues están bien o hay que complementarlas o hay que modificarlas, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video, en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Entonces veíamos aquí el mapa antes de pasar a la línea de tiempo. Dice, vean que ustedes ya sabían o ya conocían cuáles son las superáreas culturales. Tal vez nunca las habían escuchado así como tal, como superáreas, pero nos estamos refiriendo a nada más ni nada menos que a Aridoamérica o a Sisoamérica y a Mesoamérica como tal. Y ya saben que pues esas áreas se dividen también en lo que son áreas culturales, que es la número 1, el sureste, el número 2, Oaxaca, el número 3 del Golfo, el 4 el Altiplano Central y el 5 de Occidente, ¿sí? En este mapa, además de identificar estas superáreas y las otras áreas culturales, también podemos encontrar las líneas que estamos viendo ahí de colores, que nos dice que la rosa es las culturas del posclásico. Ahorita vamos a ver cómo estaba dividido estos periodos también de,
prácticamente de tiempo, sí, lo podemos decir de tiempo, porque el posclásico pues es el primer periodo. Después, las culturas del clásico, cuáles son las culturas que estuvieron durante este periodo, y después las del preclásico, que están en color como morado o azul, no alcanzo a distinguir bien el color, pero bueno, es morado o azul. Y después también nos marca este mapita cuáles son las expediciones de descubrimiento y conquista, ¿sí? Nos los maneja como de color naranja. Y después podemos encontrar también el camino real de tierra adentro. Y en 1517 la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que son las líneas como grises que son punteadas, ¿sale? Y aquí nos dice la fuente que está basado en Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Ajá, sí, creo que sí, no alcanzo a distinguir bien. Y bueno, y aquí nos dice que es el mestizaje, para que nos quede un poco más claro. Dice, el mestizaje es la mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva, ¿sale? Entonces, esa mezcla de culturas que se dio cuando llegaron los españoles a lo que hoy es México, pues dio origen a lo que hoy conocemos, eh, pues sí, a lo que conocemos actualmente, a esto que vivimos, a esto que podemos encontrar en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, a eso dio origen. Y ahora sí, iniciamos con lo que es la línea de tiempo. Dice las culturas prehispánicas y la conformación del virreinato de la Nueva España. Vamos a ver cómo está dividido primero esta línea de tiempo. Está dividida principalmente en dos partes, ¿sí? Ya lo pudimos observar, que es eh, pues la época prehispánica, que es lo que ya les había mencionado, que es la página 18, y pues la conformación del virreinato o de la Nueva España, que es a partir de la página 19. Todo lo que es la página 19 es desde donde inicia la llegada de Colón a América, los viajes de exploración, la llegada de los franciscanos, la conquista, la caída de Tenochtitlan. Entonces, eso es lo que es la página 19, desde que llegan los españoles. Y bueno, vamos a ver cómo está aquí dividida Mesoamérica, ¿sale? Miren, Mesoamérica está, como ya se los había mencionado en el mapa, está dividida por el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. El preclásico, como el clásico y el posclásico, tienen otra división, que es preclásico temprano, preclásico medio y tardío. Igual también el clásico tiene temprano, tardío, y el posclásico, perdón, tiene temprano y tardío, ¿sale? En esos periodos vamos a encontrar distintas civilizaciones, distintos pueblos, pero vamos a empezar desde acá, desde el 2400 antes de nuestra era, ¿sale? Que aquí es donde encontramos las sociedades aldeanas igualitarias, ¿sí? Son las primeras sociedades que se tiene registro, y fueron desde el 2400 antes de nuestra era hasta el 1200 antes de nuestra era. Ese sería el periodo preclásico temprano. Y después del 1200 al 400 antes de nuestra era encontramos ya a la que se considera la primera gran civilización o la madre de las civilizaciones, que es la cultura olmeca. Recuerden bien desde cuándo, del 1200 al 400, ¿sale? Y después de esta encontramos a Cuicuilco, que es del 400 antes de nuestra era hasta el 200 de nuestra era, ¿sale? Y esto estamos hablando del preclásico tardío. Ya una vez que pasamos de Cuicuilco, entramos a lo que es el periodo clásico. La mayoría de estas culturas que están en el periodo clásico, pues estuvieron en el clásico temprano y en el clásico, bueno, todas prácticamente, todas las que nos están mencionando aquí. ¿Y cuáles son? Bueno, pues Tumba de Tiro, Teotihuacán, Monte Albán, los mayas del clásico y los totonacos. Recuerden, estamos hablando del 200 de nuestra era hasta el 900 de nuestra era, que es el clásico temprano hasta el clásico tardío. Después de estas culturas, entramos al periodo posclásico. Después, antes de pasar al posclásico, después ya cuando estemos hablando un poquito más de esas culturas y del periodo clásico, bueno, de una vez les voy a dar un adelanto. El periodo clásico es cuando se considera que se desarrollaron
las culturas más relevantes, más dominantes de Mesoamérica, ¿sale? Que estamos hablando de estas, de Teotihuacán, Monte Albán, Tumba de Tiro, los mayas, los totonacos. Esos son los que se consideran, bueno, pues las civilizaciones de Mesoamérica más importantes, más grandes, pero después también encontramos en el posclásico, ahora sí, en el posclásico temprano y tardío, al Imperio Purépecha, que también es muy importante, pero que ya le tocó estar en el periodo posclásico, después de algunas culturas del clásico. Entonces después tenemos también a los toltecas, al Imperio Mexica, a los zapotecos, mixtecos, mayas del postclásico y los huastecos. Vean que una de las pocas civilizaciones que está en dos periodos es la maya, que está en el clásico y en el postclásico, ¿sí? Entonces, no quiere decir que esas sean otras, normalmente las civilizaciones pues se unían y creaban otras, o así era su forma de, pues, de moverse prácticamente por Mesoamérica y por estos periodos. Entonces, esas últimas, esas últimas esos últimos pueblos más bien que estamos analizando del posclásico, que va del 900 al 1400, esas culturas son las que pues, prácticamente chocaron con la llegada de los españoles, ¿sale? Aquí es donde estuvo el encuentro con, con los españoles. Y vemos antes de pasar acá arriba un dato también interesante, que es la fundación de Tenochtitlan en 1325. Y dice, los pueblos y estados militaristas, migraciones y formaciones de imperios. Aquí es donde se da esto. Entonces pasamos. Ya dijimos, estos son los pueblos que chocaron con los españoles, que encontraron los españoles aquí en México. Y ahora sí pasamos a la página 19, que habla totalmente de ya desde la llegada de los españoles hasta la conquista, la evangelización y todo lo demás. Revisemos rápido para que no se alargue este video tanto y que no se haga tan tedioso. Bueno, los datos más relevantes, digamos. Bueno, 1492 llega Colón a América, que se considera como el descubrimiento. Y bueno, después vienen las expediciones. Después llega Hernán Cortés, que tuvo un papel muy importante en lo que es la conquista o la caída de Tenochtitlan, que surgió prácticamente, me parece que, si no mal recuerdo, 3 años después de que llegó. Él llegó en 1519 y en 1521 fue la caída de Tenochtitlan. Entonces no fue mucho tiempo, fueron solo 3 años. Y bueno, siguen expediciones de Nuño de Guzmán, la primera fundación de Guadalajara, la fundación del Virreinato de la Nueva España en 1535 me parece. Y bueno, fundación de Puebla, la creación del obispado, llegaron la orden dominica, llegada de la orden agustina. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, ¿sale? Este es como un vistazo previo de lo que vamos a estar encontrando en las siguientes lecturas. Todo esto lo vamos a ir desarrollando con más calma, con más tranquilidad, pero ahorita lo que me interesa es que vean cómo fueron los sucesos en su orden cronológico, cómo fueran pasando, qué vino antes de qué. Entonces esto es lo que vamos a ver. Ya después hablamos del establecimiento de la Inquisición, de la creación del Consulado de Comerciantes, de la fundación de la Universidad de México, la dedicación de la Catedral de México. Y bueno, llegamos hasta la muerte de Carlos II, que fue el fin de la dinastía de Habsburgo en 1700, y muere Sor Juana Inés de la Cruz en 1695. ¿Sale? Aquí en medio nos va dando cómo fue cuáles fueron los periodos. De 1490 a 1640 fue el periodo formativo, ¿sale? Fue donde se estuvo llevando apenas la conquista, y ahora sí, cómo se dio el periodo formativo. O sea, al periodo formativo nos referimos pues, a todo lo referente a después de la conquista también. Me explico. Por ejemplo, a la evangelización, a la creación de nuevas leyes, de nueva organización política y social. A todo eso es el periodo formativo. Y después, de 1650 a 1700, que fue la consolidación, ¿sale? Pero como les comentaba, pues esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ese es un pequeño vistazo de lo que vamos a estar encontrando
en las siguientes lecturas, en los siguientes contenidos que vamos a estar analizando. Entonces, para este video y por lo pronto, bueno, pues ya que tienen su actividad, van a ubicar esto que les pide aquí donde dice ubícate, tanto en el mapa como en su línea de tiempo. Aquí están todos los datos que necesitan para llevar a cabo, para desarrollar estos puntitos que ya les leí anteriormente, ¿sale? Entonces, por esa ocasión sería todo, y ya las especificaciones se las dejo por WhatsApp para que me estén haciendo llegar ya esta lista, pues ya terminada, ya con todos los datos que les piden en su libreta. Bueno, pues por esta sesión sería todo, y vamos a estar trabajando de esta manera. Espero que les parezca más agradable y que quede más entendido pues lo que estamos analizando en su libro. Recuerden, a mí no me gusta tanto estar trabajando en el libro, pero ahorita es de las maneras más viables pues para sacar ese trabajo adelante, para que ustedes no tengan que estar saliendo a ciber, los que no tienen internet, para que no tengan que estar yendo a bibliotecas, y para tratar de no complicarnos tanto el trabajo. Entonces va a ser la manera. Vamos a estar realizando una pequeña lectura, les voy a explicar lo más que pueda los temas, para que también no se haga tan largos los videos. Entonces pues va a ser lo más concreto posible, y igual pues la actividad se las voy a estar explicando aquí, y espero que así sea mejor para ustedes, que quede más entendido, y pues que les guste esta forma de trabajar, ya que pues es la que nos están pues prácticamente imponiendo estas condiciones que estamos viviendo, ¿sale? Lo de la pandemia. Entonces, chicos, cualquier duda, saben, con confianza me pueden mandar un mensaje por WhatsApp si tienen alguna duda todavía. Pues me preguntan, y ya en lo más pronto posible pues les responderé. Entonces, por esta sesión sería todo. Que estén bien y esperen el siguiente video, y bueno, hasta luego.